Leopoldo, yo escuché o leí en alguna entrevista que tú has dado que no te gusta que te llamen poeta. ¿A qué se debe eso? A que al nombrarme así, se me da la impresión de que poeta sea un oficio lucrativo o una etiqueta que se le pone a alguien. Para mí ser poeta es una condición vital, algo que probablemente ni siquiera se puede elegir, nos es dado. Entonces, a una realidad que aparece así, no hay razón de apropiársela como un título personal. Ese es mi punto de vista. Tú solamente has escrito poesía, no has escrito prosa, narrativa. Poco. Algunas historias breves, algunas publicadas en el suplemento del diario de Marca, Caballo Rojo, que dirigía un amigo poeta también, un excelente poeta, Cisneros. Y también he publicado en Francia en la revista Le Surrealisme Même, que dirigía André Breton, una historia de humor negro que tradujo Benjamin Perret, a quien se la dediqué. Tú vives muchos años ya en Alemania fundamentalmente. ¿Cómo fueron tus primeros años en Perú? ¿Cómo tu actividad literaria empezó allá con el libro, tu primer libro de poesía, Los ríos de la noche? ¿Cómo fueron tus primeros tiempos? Pues yo leía mucho y tuve la suerte de encontrar buenos amigos que me orientaron en las lecturas. Por ejemplo, aunque era bastante mayor, pero me ayudó, me orientó mucho, Emilio Adolfo Westphalen, lo mismo Jorge Eduardo Eyelson, que conocí a través de un amigo y vecino de barrio, un gran pintor ahora, Fernando de Cislo. Gracias a él conocí a poetas y artistas de la generación inmediatamente anterior a la mía, o algunos de la que sería un día llamada generación del 50. ¿Qué actividades tuviste tú dentro de la generación del 50? Poco en realidad también, porque me fui justamente al comenzar el decenio de los 50. Pero tuve ocasión de conocer a algunos poetas de la primera fase de esa generación, casi los predecesores, como Jorge Eduardo Eyelson, a quien he citado, Javier Sologuren, que vivía muy cerca de mi casa y de la casa de Cislo, curiosamente. Y otros amigos que pertenecían a esa generación, como Washington Delgado, por ejemplo, también muy amigo. Y entre los narradores, con quien tuve más amistad fue con Julio Ramón Ribeiro, porque vivió en Europa al mismo tiempo, aunque yo también estaba allí. Julio Ramón Rivero incluso escribió un prólogo a uno de tus libros. Sí, a La cena en el jardín, y una síntesis de ese prólogo en una sola página para la edición bilingüe que publiqué en Alemania con el título de Margen de la nostalgia, que contenía algunos poemas de Los ríos de la noche y otros de La cena del jardín y algunos inéditos. Julio Ramón Rivero, aparte que era tu amigo, también fue un gran crítico tuyo. Y un crítico a veces bastante ácido, digamos, ¿no?
tanto personalmente como en sus memorias, con una especial forma de humor, de ironía, que yo siempre aprecié mucho, aunque fuera a costa de mis debilidades humanas. Tú también has tenido cierta relación, si no recuerdo mal, o conociste a César Vallejo. A César Vallejo no, a César Moro. César Moro. Sí. Algunos... Fui amigo de él, además, y también él me orientó, incluso me corrigió algunos poemas, me dio lecciones de arte poética, por decir así. Venía a visitarme a mi casa de Alejandro Tirado. En aquel tiempo él vivía en la avenida Arenales, en casa de personas de su familia. Y dime, pero sí tuviste relación con Martín Adán. Martín Adán, sí, por supuesto. A pesar de la diferencia de edad, fuimos muy amigos. Recuerdo grandes caminatas por las calles de Lima, la Lima antigua, y me recitaba sus sonetos, que tenía una memoria prodigiosa. Y todavía tenía el privilegio de oír los sonetos de Martín Adán recitados por el autor mismo. Todos estos escritores, o digamos poetas, con los cuales has tenido tu relación, tanto de lecturas como también amical, ¿han influenciado en tu forma de escribir? ¿Han significado algo para ti a la hora de inspirarte? Es muy posible, pero me parece, ahora viendo todo retrospectivamente, que más influyó en mí, para lo que se refiere al contenido, más que a la forma, fue mi amistad con José María Arguedas, que además fue mi profesor en San Marcos. En la universidad había una pequeña facultad, digamos, una especialidad de antropología cultural, etnología, se llamaba entonces. Y yo asistía a todos sus cursos, pero yo ya lo había conocido además antes, en la Peña Fierro, recuerdo. Y tuvimos ocasión también de encontrarnos en el Cusco, en el Congreso de Americanistas, de Peruanistas incluso. Y no solo en lo que escribió, sino en la transmisión oral, digamos, hablando con él, cabalgando al lado de él por las afueras del Cusco en aquel tiempo, o en trabajos de campo como alumno suyo en la Sierra Norte y en la costa norte del Perú. Dime, cuando tú publicaste tu primer libro, prácticamente saliste de Perú, tu primer poemario. Sin embargo, el primer poemario lo publiqué en Lima. En Lima. Pero pronto saliste de Perú. Casi inmediatamente. Casi inmediatamente. ¿Cómo fue la reacción de la crítica en esa época? Porque actualmente se considera uno de los pilares de la poesía peruana, ese primer libro. Tal vez, como dijo un amigo mío una vez, me adelanté al tiempo en que me tocó nacer y empezar a escribir. Paco Bendezú decía, por ejemplo, que el poema Habla el invierno, que apareció en Los ríos de la noche, lo hubiera podido escribir 10 o 15 años más tarde y que hubiera encajado en la poesía de las generaciones del 60 y del 70. Tal vez haya exagerado, como fiel amigo mío que era, tal vez vio más en mi poesía de lo que yo intenté poner, pero otros poetas y amigos me han dicho lo mismo, que había algo
si no profético, pero por lo menos en avance a su tiempo en ese libro. Esa generación, o sea, a ustedes les tocó vivir una época bastante tumultuosa, digamos, tanto social, política y cultural. No, ¿me puede contar algunas anécdotas de esa generación, de sus actividades, las cosas que hacían? Sí. Al recordar cosas de ese tiempo, prefiero citar algo que está documentado por escrito, gracias a Washington Delgado, en un número de una revista que además podría buscar ahora en la biblioteca, donde él narra nuestra común participación en la huelga universitaria que se organizó poco después de la revolución que trajo abajo el gobierno de José Luis Bustamante y Ribeiro, con la consecuente matanza de más de 3.000 personas en Arequipa. Probablemente, como mi padre era arequipeño y mi madre, en todo el tiempo que sucedió a su viudez, recordó siempre esa ciudad con cariño. Y la mayor parte de nuestras relaciones eran amigos y amigas de familias que ella conoció y frecuentó en Arequipa. Y la masacre de Arequipa la impresionó, la conmovió mucho. Y entonces nos ayudó a nosotros los jóvenes a organizar una protesta en la universidad. No recuerdo si la idea fue de Gonzalo Rose o de Washington Delgado o de Alejandro Romualdo o de todos a la vez, como en la pieza de teatro de Lope de Vega. ¿Quién mató al gobernador? Fuenteovejuna, señor. ¿Y quién es Fuenteovejuna? Todos a una, ¿no? Y así nos reuníamos en mi casa de Santa Beatriz, los amigos que he citado y algunos más que venían y organizamos. Y me parece que tu tío Alfonso también estaba en ese movimiento y tuvimos éxito. Logramos abrir la universidad que había sido cerrada por el gobierno. Invitamos a gente incluso de fuera de la universidad, de los sindicatos obreros y artesanales y qué sé yo. Se llenó la universidad. Y ante ese público leí un poema que ya tenía escrito, pero que actualicé un poco para ponerlo en relación con los acontecimientos de aquel momento. Se llamaba La tumba de Melgar. En realidad era un poema dedicado a Melgar y también, en cierto modo, a Arequipa, la tierra de mi padre y su familia, pero con muy pequeñas modificaciones se sentía vibrar la conmoción de lo que había sucedido en los días o semanas precedentes a aquella actuación en el patio de la Facultad de Letras. Y todo eso lo recuerda Washington Delgado en ese artículo. Por eso te cuento estas cosas, porque citando a Neruda, hablo de cosas que existen. Dios me libre de inventar cosas cuando estoy cantando. Y aunque no esté cantando, aunque esté conversando. A propósito de cantar, la poesía, o sea, las lecturas y la música también ha sido una constante en tu vida. Incluso eres un
tocando el laúd. Yo soy uno que toca, pero en fin, sin ambiciones profesionales. Pero, o sea, pero te gusta la música, digamos. Sí, eso por forma supuesto. parte, incluso De has joven estudiado, me parece. estudié piano, arpa clásica. Me hubiera gustado también más adelante tocar el arpa andina, pero después me fui a Europa a estudiar. Y allá estudié guitarra clásica y laúd barroco y renacentista. Mencionaste el arpa andina y eso me trae a colación un poco tu amistad o digamos, dijiste que José María Arguedas ha influenciado en el cuerpo, en la forma de tu poesía. ¿De qué manera En el exactamente? En contenido, el ¿no? contenido. ¿De qué manera? En que él me transmitió mucho de lo que él sabía y que por alguna razón que nunca llegué a penetrar, no puso explícitamente en sus escritos cierto pudor, cierta reticencia por no exponer al gran público, sobre todo al gran público, entre comillas, ¿cómo se dice? No quisiera emplear términos discriminantes, pero en fin, al público de cultura europea, digamos, o euroamericana, ¿no? Aspectos secretos, íntimos del pensamiento andino, que a mí me comunicó directamente. Y con la corroboración, por decir así, de la gente, de las aldeas, del campo, a donde él me llevó y con quien compartimos momentos inolvidables. Tanto por la hospitalidad, por la emoción, el calor humano de quienes nos recibieron, como la apertura con la que me revelaron sus más íntimos pensamientos, sus creencias más secretas. Y lo hice además no por una curiosidad más o menos, podría decirse, académicamente malsana, sino por encargo de José María Arguedas mismo, que me dio como trabajo a presentar en la universidad las ideas de las personas de aquellos pueblos donde estuvimos sobre la muerte, sobre el más allá, sobre la magia y sobre costumbres que fueran más allá de lo preconizado por la religión oficial que impuso la España católica. Esa experiencia te llevó a tratar de conocer otras culturas. Sí. Para comenzar, la cultura andina. Mm, Pero más adelante, en mi contacto con el hinduismo, con el budismo, con el taoísmo, encontré fundamentos teóricos que explican de la manera más evidente los fundamentos del pensamiento mágico, tanto andino como selvático, o como el de los chamanes de Siberia o de otros lugares. Yo, para abreviar, digamos, lo llamaría, y así fue como lo llamé en el trabajo que escribí, el pensamiento arcaico. Porque no es exclusivamente andino, ni exclusivamente la selva. Existe también entre los indios pieles rojas de Norteamérica, por ejemplo, o entre los habitantes de las llanuras, del Chaco, de la selva, o qué sé yo, de la Patagonia, ¿no? Y en África también. Pensamiento arcaico, que está expresado también de una manera
no verbal, por ejemplo, en la pintura rupestre de las cavernas de Lascaux o de otras similares en el sur de Francia o Altamira en España, por ejemplo. La vibración vital, la comunión con la naturaleza, la intensidad de esa comunión que reflejan esas pinturas, es para mí una cristalización viva, visible del pensamiento arcaico. ¿Y crees que eso también se transmite en tu poesía? Ojalá, ¿no? Yo diría solamente que en algo influyó a la persona que en mí suele encontrarse a veces en estado favorable a transmitir el pensamiento poético, que es un eco del pensamiento arcaico, probablemente, o por lo menos emparentado con él. Casi podría decirse que la poesía es lo último que nos queda a los civilizados, entre comillas, de lo que fue el pensamiento arcaico. Y que es ahora probablemente en las pocas comunidades que viven en ese ambiente tradicional, que por desgracia se va perdiendo cada vez más. Tanto en la India como en el Perú, o en Bolivia, en Colombia, en el Asia Central, el pensamiento occidental penetra con la televisión, con el internet, pero los poetas son, o somos, quisiera decir, los últimos que damos testimonio de lo que fue ese modo de pensar y de sentir y de vivir la realidad humana. ¿Tu lejanía de Perú ha hecho de que no tengas mucho contacto con los poetas, digamos, de las últimas generaciones? En los últimos años he estado yendo frecuentemente, desde el 75, donde presenté en el Instituto Cultural, en el Instituto Nacional de Cultura exactamente, que en aquel momento dirigía la doctora Marta Hildebrandt, que conjuntamente con Julio Ramón Ribeiro organizó y posibilitó financieramente mi viaje de regreso al Perú en ese año. Porque con los honorarios que recibí por las lecturas de poesía que hice en Lima, pude, sin perjudicar mi presupuesto habitual, la estada en Lima en aquel tiempo. Además, se me pagó por la edición del libro también. Me parece que se publicó a 2000 ejemplares y que con gran sorpresa me enteré que en menos de un año se agotó. Y desde ahí has empezado también a tener relación con poetas nuevos. Y desde entonces he estado. En aquel tiempo recuerdo que una gran cantidad de poetas jóvenes se acercaron y me invitaron a ir a comer algo con ellos en el Cordano, creo que se llama, un café que está cerca del Palacio de Gobierno, detrás de la Plaza de Armas. Cordano se llama. Puede ser, no, tampoco conozco mucho Lima. Oh. Pero digamos... Ahí conocí entre otros, por ejemplo, a Marco Martos. Ya. Y a Calvo, a Valcárcel. ¿Quiénes más? Creo que a Aramayo también lo conocí en aquel momento. Y a muchos otros, ¿no? ¿Y cómo encuentras? Y en esos viajes también, en ese viaje y en los siguientes, porque después estuve yendo casi cada año. A quien conocí, con quien me llegó una breve pero muy, muy hermosa amistad y cuyo fallecimiento me dolió tanto como el de un hermano, porque en muchas cosas mi sensibilidad coincidía con la suya. Fue José Watanabe, que admiré mucho y sigo admirando. De él se publica ahora sus obra completa, creo, en España. Espero, sí. Se ha publicado hace poco.
A José Watanabe lo encontramos en Córdoba, cuando estuve con nuestra amiga Ruth, mi traductora para el último libro, Miraflores, que se ha publicado en edición bilingüe también. Sí. Estuvimos ahí con él en ocasión de un encuentro poético que se realizaba. Tú dices que en el 75 se publicó uno de tus libros y tuvo buena acogida. Eso Los libros de la noche, sí. O sea, eso significa que hay un público lector de esa poesía que muchos consideran clásica, endecasílabo, soneto, muy fina, muy refinada esa poesía. O sea, eso llega al público peruano. En aquel momento fue, y espero que siga siendo así, ¿no? Vamos a ver, yo probablemente a fin de año o el año próximo voy a volver, ¿no? Para dar unas conferencias en la universidad, como me propuso el que fue decano de la Facultad de Letras de San Marcos, Marco Martos. Pero en aquel tiempo, del 75, me presentaron, estaban sentados en la mesa, en el, ¿cómo se llama? Donde están los que presentan al poeta, el podium, el podium. ¿Cómo se dice? El podium. Bueno, en la mesa, ¿no? Está Carlos Germán Belli, Washington Delgado y Pablo Guevara y alguien más, me parece. En fin. Y naturalmente Marta Hildebrand, la directora del instituto en aquel tiempo. Y tantos otros amigos con quienes empezó en aquel momento la amistad, como Arturo Corcuera, por ejemplo. Hay la crítica, por ejemplo, Miguel Gutiérrez llama a la generación del 50 la generación dividida. El poeta Abelardo Sánchez León le denomina la generación adolorida. ¿La del 50? La del 50. Así que, ¿qué opinas tú de la generación del 50 como participante, como actor, protagonista de esa generación? Bueno, diría que yo traté de cerrar la herida, incluso antes de irme, porque ya comenzaban las discusiones entre partidarios de una poesía comprometida y otra poesía llamada pura. Yo decía que la poesía pura tampoco es tan pura, porque siempre hay un contexto social cuando uno escribe. Y que la poesía pura tampoco es impermeable a la realidad social. Por otra parte, la poesía social, si es poesía, también nace de una inquietud interna, de una conmoción ante las cosas que pasan. Entonces, no es tanto el contexto histórico de las cosas que pasan, sino la emoción del poeta ante ellas lo que da la sustancia a la poesía social. Entonces, la diferencia no es tan grave. Entonces, digamos, si la poesía fue dolorida por alguna herida que se produjo, yo, en lo que me fue posible, traté de cerrar la herida. Ahora, el motivo de esta charla también ha sido el hecho de que has publicado la reciente publicación de tu libro Miraflores, una edición bilingüe, muy bonita, con una traducción también bastante buena. ¿Qué contenido tiene este libro? ¿Son poesías nuevas? ¿Es una antología? La mayor parte son poesías nuevas y si antología hay, está subyacente, digamos, intercalada. Algunas poesías
tanto de Los ríos de la noche como de los libros posteriores, que el lector o el productor, digamos, el jefe de redacción del editorial, el profesor Ulrich Daum de Múnich, encontró de calidad suficiente para figurar en este libro que me daría a conocer al público alemán. ¿Está preparada una gira, digamos, para la presentación del libro? ¿Está planificada? Sí, ya está planificado en Berlín, en una galería donde expone habitualmente la pintora que ha hecho la carátula, o el cuadro de la carátula, Dessa. En presencia de ella se realizará la lectura antes de este fin de año o en el comienzo del año próximo. Por otra parte, también en Aix-la-Chapelle o Aquisgrán, también una lectura organizada por el ¿cómo se dice? Por el director, ¿no? El doctor Bernhard Albers, de la editorial Rimbaud. También una bonita coincidencia, porque de la poesía francesa, Rimbaud es para mí digamos, la primera elección. ¿Y tu relación y es la editorial que ha publicado también en bilingüe las poesías de Vallejo. Vallejo, sí, he visto. Estoy contento de estar en su compañía. ¿Y cuál es tu relación con los poetas alemanes? ¿Alguna relación, coincidencias? Aparte de un poeta que vive en Düsseldorf, Günter Lanzer, y algunos que he conocido últimamente en Aquisgrán, yo siempre he vivido muy retirado de los círculos poéticos. En Lima y a veces en España vi a algunos amigos. Por ejemplo, José Manuel Cardona, que vive en París y también en Madrid, pero con quien me he visto más bien en París, y otros poetas, uno de Córdoba y otro de Barcelona, pero digamos una vida literaria o con contactos en el mundo literario la he tenido solo en Lima. En ese sentido soy muy provincial. Sin embargo, tú a veces has congregado o has juntado a muchos políticos, literatos en tu casa. O sea, tu casa siempre ha sido tiene una puerta abierta, digamos, a la cultura y a la política. Recuerdo el año 84 reuniste a Ramón Ribeira y a Alfonso Barrantes aquí en tu casa. Sí, eso sí. Bueno, es una continuación de lo que era mi casa en Lima, donde también se reunían muchos amigos, también pintores y artistas. En mi casa de Lima he invitado a César Moro, también al compositor Pinilla, Enrique Fernández Pinilla, Paco le decíamos, como también a Paco Bendezú, y a tantos amigos de esa generación que vinieron a la a visitar. Y en Alemania también me agradó recibir a Alfonso Barrantes, a Julián Ribeiro, y en otra ocasión a tantos otros amigos, como el filósofo Walter Peñalosa, por ejemplo, entre otros. A mí me agradó siempre eso, sí, tener un espacio abierto
Por una parte me gusta mucho viajar, dar conferencias en distintos lugares, como en el lema de la editorial Larousse, sembrar a todo viento. Y eso es, digamos, el aspecto centrifugal. Y por otra parte, el aspecto centripetal, recibir a mi casa gentes de todos los lugares más lejanos, reunir gente de todas las direcciones del viento, de todos los puntos cardinales. ¿Y cómo ves actualmente la cultura peruana? O sea, vista desde aquí, desde Alemania, ¿cómo la ves tú? Yo no soy quien para emitir un juicio, pero me sorprendió agradablemente el que hubiera una vida musical no solo intensa, sino muy al día de las preocupaciones que también en la vida musical de Europa, por ejemplo, ponen a la orden del día la música antigua. Me sorprendió ir a un concierto en Lima con instrumentos medievales y del Renacimiento, de la música de aquel tiempo. Probablemente no sea extraño ese movimiento la actividad de algunos amigos que, probablemente por ser de mi generación, tuvieron semejantes inquietudes, como Celso Garrido Leca y Armando Sánchez Málaga, a quien vi dirigir la Sinfónica Nacional con una calidad excelente. Y el grupo de música de cámara, tanto el de Celso Garrido Leca como otros, uno que dirigía Paco Pinilla, los nombres de los otros no recuerdo, pero también el nivel general y el tipo de tradiciones musicales que daban a conocer al público, pues absolutamente al día, sin ningún retraso con relación a lo que se hacía en Europa en el mismo instante. Con respecto a la narrativa peruana actual, ¿has leído algo? Sí, me parece que también está muy bien encaminada. No es que yo quiera compararla con la de España, por ejemplo. En todo caso, ni la narrativa peruana ni la poesía peruana son inferiores a lo que se produce en España, en la Argentina o en México, para no citar o en Colombia, para no citar sino a las ciudades donde la actividad editorial es más intensa. Porque hay otras fuentes de creación literaria, tal vez fantásticas, magníficas, pero menos conocidas por no haber la difusión y la actividad editorial que es necesaria para dar a conocer las obras. Desde hace algunos años también se ha desatado una discusión, incluso hay muchas enemistades que se han creado en base a esa división entre poesía andina y poesía, literatura andina y literatura criolla. ¿A ti qué te parece esas? Bueno, ahí también yo trataría de cerrar la herida, porque es como preguntarse qué parte de mi cuerpo es mejor para sobrellevar todo el proceso de nutrición y, en fin, lo que necesitamos para vivir, si es el hígado, o si es el estómago, o si son los pulmones. Y
si un órgano se pone a luchar contra otro y se quiere independizar, o un tejido quiere tener su vida propia, pues el organismo corre peligro de desintegrarse. El cáncer no es otra cosa que esa parcialización de partes de un todo que pretenden bastarse a sí mismas para vivir individualmente. La literatura peruana posee una vertiente andina, una vertiente criolla, una vertiente selvática, una vertiente costeña, como la música. Yo puedo decir, bueno, a mí me emociona más un huayno, un yarabí, pero a un limeño es posible que un vals criollo le emocione más, y eso es legítimo. Yo personalmente escucho las dos vertientes con cariño, como también escucho un bambuco colombiano o una canción ecuatoriana o brasileña. No veo por qué va a ser mejor una canción de Don Nascimento, por ejemplo, que un vals de Felipe Pinlo, o que un tango de Gardel. Recuerdo que con Carlos Germán Belli, en el Colegio Raimondi, donde en aquel momento yo estudiaba, en la secundaria, porque la primaria la estudié en La Recoleta, pero por razones de comodidad, porque estaba muy cerca de mi casa, en la misma calle donde yo vivía, estaba que se llamaba entonces Colegio Italiano, el Raimondi, y ahí conocí a Belli y cantábamos tangos durante las pausas de recreo. Y los dos somos limeños. ¿Por qué íbamos a limitarnos a cantar valses criollos? Y yo, si tuviera que ganarme la vida cantando en los bares de Lima o de algún otro sitio, probablemente haría un programa con pasillos ecuatorianos, bambucos colombianos, tangos argentinos, canciones brasileñas y tal vez algunas canciones españolas y por supuesto valses criollos. ¿Por qué no? Es el corpus de los folclores latinos, latinoamericanos, en su riqueza, lo que me interesa, no parcializar. Y por eso comparé probablemente sea injusto, pero ese fanatismo parcializante lo comparé al cáncer, que limita y que mata. Porque es repetitivo. Si nos quedamos siempre en el mismo ámbito, caemos en repetitividad. Solo lo andino, solo lo criollo. Y como dijo Felipe Pinlo en uno de sus valses, toda repetición es una ofensa. Tú, con tus años ya de experiencia en la literatura, ¿qué es lo que le recomendarías a un escritor, a un poeta que empiece en este difícil arte? En una reunión de poetas a la que fui invitado una vez a hacer un coloquio, una especie de, creo que después se dice un taller de poesía, les di unos cuantos aforismos. Uno de ellos decía así: busca el sonido y hallarás el sentido. El otro decía: la escritura es como el amor. No se hace, se vive. Y el tercero, la consecuencia de lo anterior probablemente: no escribas, ama otra vez.
O sea, tú estás haciendo todo eso ahora. Eso no se hace, se vive. Cuando viene, viene, y cuando no viene, no viene. Escribir sin estar inspirado es como hacer el amor sin estar enamorado. De poder se puede, pero no es lo mismo. Claro. Bueno, yo finalmente quiero agradecerte por la hospitalidad, por tus palabras y felicitarte por la aparición de tu libro en alemán, Miraflores, que espero también lo estemos presentando en Colonia o en otras ciudades. Te deseo toda suerte y En gracias. Colonia hemos fijado la fecha del 28. Y gracias por todo, ¿no? Ahora podemos encadenar con la presentación del libro por la traductora misma, Ruth Freeman. Ja, es beginnt mit einem Zitat von Novalis und schreibt er: Alles Sichtbare haftet am Unsichtbaren, das Hörbare am Unhörbaren, das Fühlen am Unfühlbaren, vielleicht das Denkbare am Undenkbaren. En español sería: es un aforismo de Novalis que dice así: todo lo visible se apoya en lo invisible, lo audible en lo inaudible, lo sensible en lo impalpable y tal vez lo pensable en lo inconcebible. Novalis. Tú eres traductora prácticamente de casi toda la poesía de Leopoldo. ¿Qué dificultades encuentras? Ob ich sie übersetze? Die ganze Geschichte noch nicht. Du hast die Poesie, die Gedichte von Leopoldo übersetzt. Ja. Wo findest du die Schwierigkeiten? Oder wann oder wie hast du da diese Schwierigkeiten überwinden? Also, es war nicht meine Idee, die Gedichte zu übersetzen. Gedichte kann man nicht übersetzen. Man kann sie nur nachempfinden, an den Punkt hineintauchen, wo sie entstanden sind, wenn man Glück hat. Ich hatte das große Glück, Leopoldo schon lange zu kennen und eigentlich als gute Freundin in einer Weise den Gedichten näher zu kommen, die mir den Moment präsent machten, wo er sie geschrieben hat. Es war so, als wäre ich in diese Zeit getaucht. Wir haben uns dabei auf Französisch unterhalten und das war ganz interessant, unabhängig von der eigentlichen Sprache einen neuen Zugang zu finden, denn das Deutsche ist im Klang, in der Melodie der Sprache eine ganz andere Ausdrucksweise. Und den Klang zu retten, das war mein Bestreben. Leopoldo sagte, versuch es einmal, und ich habe es versucht und dann sagte er, da finde ich mich wieder, da ist es, da ist der Klang, da ist der Sinn. Das hat mich ermutigt und ich habe gesagt, wenn es den anderen hilfreich sein kann, dass ich es übersetze, dann werde ich es gerne tun. Die Worte können nur sich diesen Inspirationen nähern. Das, was man fühlt, ist auf einer anderen Ebene. Wenn es aber gelingt, das zu transportieren, dass es dem Leser eine Gänsehaut versetzt oder eben ihn in dieses eintauchen lässt, was ursprünglich gemeint ist, dann hat es eine Art Magie. Und die Magie würde ich mir nicht anmaßen zu haben, aber wenn ich sie übersetzen darf, dann ist sie im Raum. Dann ist sie einfach da. Das kann man nur dann so verstehen, dass der Übersetzer Instrument des Autors ist. Es kommt irgendwie. Das kann man nicht erklären. Es hat mir dann sehr viel Freude gemacht und die Schwierigkeiten haben wir gemeinsam gemeistert. Das war die Frage, indem ich etwas vorgegeben habe aus meinem Empfinden. Und manchmal, das hat mich sehr beschämt, hat Leopoldo gesagt,
oh, das ist noch besser, ich muss meinen Text ändern. Ich dachte, nein, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Das beschämte sie. Aber er sagte, ja, weil du von außen das schauen kannst, siehst du das da und da klarer. Und das war nur ganz selten, aber es war einfach ein Zeichen, dass man da doch gemeinsam an etwas Neuem arbeitete. Es ist eigentlich ein Nachempfinden, ein Nachdichten, wobei der Klang derselbe ist und hoffentlich der Sinn. Ja. Das heißt, ihre Klangstrukturen haben mir besser gefallen als meine eigene aus Spanisch. Sehr merkwürdig. Ja. Aber du hast vorher schon Dichter aus Lateinamerika gelesen? Ja, ich habe immer gerne Dichtung gelesen. Rimbaud war auch unser gemeinsamer Dichterfreund, aber auch Vallejo habe ich gelesen und andere. Habe als junger Mensch mit 17 auch mal selber etwas geschrieben, was aber in der Schublade verschwand. Man hat das nicht so beachtet. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass das wieder aufleben darf, jetzt im Dienst eines so großen Meisters der Dichtung. Und ja, es ist einfach eine große Freude. Ja. Okay, vielen Dank für Ja. den Worten. Danke. Auch übersetzt, also Ah, ja, okay. das habe ich schon nachgefunden. Das habe ich Por ejemplo, fíjate aquí, da war sehr gut, dass du das gut Ja, gemacht hast. Ich danke, finde, es danke. eine Sache, die nicht so einfach ist. Nein, es ist nicht einfach. Poesie aus Lateinamerika, insbesondere Ja, die Poesie von mir zu Man übersetzen. kann das oder nicht zu wollen, machen. man kann das empfangen und es ist da, es ist eine Gnade. Das ist kein Ja. Wollen, man kann es nicht machen. Es gibt ein Gedicht, das heißt Kneipe zum alten Schiff, also das, wie heißt es noch genau? ah, Das ist fast synonym, 1:1 übersetzbar. Aha. Aber das ist eins der wenigen. Ja. Das andere, la da muss funda man del schauen. viejo barco. Genau. Bei den anderen muss man eher schauen, dass man an diesen Urgrund kommt und das in ein Bild kleiden, was denselben Empfindungsraum gibt. Übersetzung der Mahanarayana Upanishad Ja. von Jean Varenne, von Sanskrit auf Deutsch vor, die Intensität der Sprache, die in den Sanskrit, ich kann nicht den Sanskrit-Kontext so vergleichen, die französische Version und der Original. Hat die ganze Intensität der Sanskrit-Klang, meine ich, sinngemäß sinnvolle Übersetzung. Das ist leichter als sinngemäß und noch musikalisch ähnlich strukturiert. Ja. Aber das ist ja eine Freude, das kommt, das kann man Klang nicht machen. gestalten, ne? Das ist also, Zu ja. ordnen. El título. Su realiza reproches celular. Ellos escriben ahí de que tú eras un invento. No, no. Como este libro apareció durante mi ausencia del Perú, apareció en el año, vamos a ver, en el año 70 apareció. Y yo todavía no había vuelto al Perú, yo volví en 75. Entonces, corrió la voz en Lima pues, de que yo no existía, que los textos los habían escrito Kendo y Lauer en colaboración y que habían inventado el personaje. Ich sprach eben von dem Text, den er für Breton geschrieben hat, in der Zeitung. Ein surrealistischer Text. Ne? Ja, aber das hat nichts damit zu tun. Nein, hat damit nichts zu tun, aber du hast auch solche Texte geschrieben und sagt eben in Prosa, ne? Und Ja. das etwas. Pero no, la única prueba que hubo en aquel momento de mi existencia es, como decía, el relato que publicó la revista Surrealisme en París, en que salió una foto mía además junto a la de Octavio Paz, me acuerdo. Ah, ya, ya. Pero aparte de eso, pues nadie podía probar que yo existía, porque no me escribía con nadie, había desaparecido desde hace. Una cosa que olvidé preguntarte. Sí. Las editoriales alemanas son bien impermeables para los escritores que no lo hacen en el idioma alemán. ¿Cómo has logrado? Eso no sé porque nunca intenté tampoco tener contacto. ¿Y cómo aparece el libro ahora? Bueno, una serie de circunstancias casi fortuitas
Como Ruth vive en Aachen, ella tuvo ocasión de hablar por teléfono con el director de esta editorial. Le dijo que un poeta latinoamericano, en fin, lo que está aquí, ¿no? Más o menos, algo así como... ...1952 veröffentlichte Los Ríos de la Noche, Die Flüsse der Nacht. Danach wurde er führendes Mitglied der Generation Filmsieger und so weiter. Entonces, ja, vielleicht könnten wir uns so treffen und bringen Sie bitte Texte. Dann, wir haben ihn getroffen, dann hat er gesagt, ja, bringen Sie die Bücher. Ich habe mitgebracht eine von den schon veröffentlichten Büchern aus Spanisch. Der Mann kann auch ein bisschen Spanisch. Und ja, dann hat sie die Übersetzungen, die sie schon gemacht hatte, für den Treffen in Köln. Ne? Dann dieses schwarze Buch, das ich also, habe ich auch ihm gesagt, und da fand er sehr gut die Übersetzung, sehr schön. Und habe ihm so besser gefallen als die Übersetzungen von dem Buch danach, von Marken der Nostalgia, oder von den Übersetzungen von den Gedichten der mein Freund da, der Vater von Maria Teresa. Sehr gut übersetzt, hat er. Alles gut übersetzt, sowohl mein Buch Marken der Nostalgia oder die Sonetten von Pepe Ruiz Rosas. Sehr gut, aber sie hätten noch mehr aus der Substanz des Original ein bisschen umgestaltet, mehr als Übertragungen, hat er gesagt, dann hat es direkt adoptiert. Sonst hätte meine Texte einen Berufsübersetzer gegeben, in dem Fall von Vallejo oder so. Aber er hat gefunden, sehr gut, und etwas anderes. Deswegen hier sitzt, hier steht nicht Übersetzung, sondern Übertragung. So wie eine Musik, wenn in einer anderen Tonart, aber dieselbe Melodie. Alles bleibt identisch in einer Übertragung. Nur statt C-Moll ist A-Moll zum Beispiel. Das ist ein großes Kompliment, das der Verlagsmann macht. Übertragung zu machen, man muss selbst Dichter sein oder Dichter.